Desde que los hombres han surcado y explorado ese mundo vasto y desconocido, como lo es el océano, este ha sido la fuente de testimonios y leyendas que se han ido propagando por medio de la literatura a lo largo de la historia. Tal es el caso de los buques fantasmas, las criaturas míticas, monstruos marinos, etc. Que por mucho tiempo formaron parte de los relatos narrados por los marinos en la proa de algún barco, a lo largo de sus travesías en alta mar. Un barco fantasma es la aparición espectral de un navío que ha sido avistado sin tripulación y que surca el océano sin destino aparente. Estas apariciones se remontan desde los orígenes de la navegación misma. Desde los griegos y romanos antiguos, hasta el pueblo nórdico de los vikingos, caracterizados por ser excelentes marineros. Algunos barcos simplemente fueron abandonados por el capitán y su tripulación sin ninguna razón aparente, mientras que otros se hundieron en el fondo del mar y el reflejo de lo que alguna vez fueron se le condenó a vagar en este mundo por toda la eternidad. Sean reales o pura ficción, lo cierto es que estos se han ganado un lugar dentro de nuestra cultura popular. Por ello en este vídeo conoceremos a los 3 casos de barcos fantasmas, más famosos y enigmáticos, que hayan sido avistados por personas. Número 1. El holandés errante. Una de las más conocidas historias sobre los barcos fantasmas es sin lugar a duda la del holandés errante. Este, según la leyenda, sería un buque fantasma maldito que fue condenado a surcar los 7 mares por toda la eternidad y que toda persona que lo observe, perderá totalmente la cordura. Existen muchas versiones de la historia, pero la más aceptada es la que se llevó a cabo en Holanda en el año 1680, cuando el capitán Willem van der Decken zarpó con su barco un Viernes Santo, desde la capital Ámsterdam con destino a Batavia, un puerto holandés al este de la India. En medio de su travesía por el Cabo de Buena Esperanza, cerca de las costas de Sudáfrica, el barco se topó con una fuerte tormenta con olas tan altas que amenazaban con hundir el barco. Los miembros de la tripulación asustados pidieron al capitán acercar la embarcación a la costa para esperar hasta que pasara la tormenta, pero este con un grado enorme de obstinación decidió seguir navegando, advirtiendo que mataría a todo aquel que no compartiera con su decisión, y aclamando que ni siquiera Dios podría impedir que su barco pasara a través de aquella tormenta, aunque tuviera que navegar por los océanos hasta el día del juicio final. Acto seguido, el barco sucumbió ante la gran tempestad y se hundió hasta el fondo del mar, llevándose consigo a todos los miembros de la tripulación. Desde entonces el holandés errante fue condenado a vagar por los océanos hasta el fin de los tiempos sin que pueda volver a tocar tierra, como castigo a la osadía y soberbia de su capitán por desafiar el poder de Dios. Son muchos los testimonios de personas que afirman haber visto al holandés, sobre todo en las tempestades y tormentas cerca del Cabo de Buena Esperanza, siendo este presagio de calamidades y un portento de perdición para todo aquel que lo haya avistado. Pero quizá el testimonio más conocido de los avistamientos de este buque fantasma fue por el mismísimo George V, rey del Reino Unido, quien durante su adolescencia viajó junto a su hermano y su tutor Dalton a bordo del Bacchante, cerca de las costas de Australia, a finales del año 1880. Dalton escribió algunas anotaciones describiendo el avistamiento de aquel mítico barco fantasma. Esto es lo que Dalton escribió. A las 4 de la mañana el holandés errante se cruzó por delante de nuestra proa. Una extraña luz roja, como de barco fantasma, brillaba por todas partes, y en medio de ella resaltaban claramente los mástiles y velas de un bergantín a unas 200 yardas de distancia. El vigía del castillo de proa lo divisó por el lado de babor y el oficial de guardia también lo vio claramente desde el puente, así como el guardia marina, que fue enviado al castillo de proa. Para cuando llegó no podía verse vestigio ni señal alguna de ningún barco ni cerca ni lejos en el horizonte. La noche estaba clara y el mar en calma. En total lo vieron 30 personas. Pero no se pudo averiguar si se trataba de Van Diemen o el holandés errante, o quién. El Tourmaline y el Cleopatra, que navegaban a estribor nuestro, nos hicieron señales preguntándonos si habíamos visto esa extraña luz roja. El último avistamiento del que se tiene constancia fue en 1940, cuando unas personas dieron una descripción bastante acertada de un barco del siglo XVI, que se asemejaba a cómo debió haber lucido el holandés errante. Cabe mencionar que ellos no tenían conocimientos previos de cómo lucían las embarcaciones en esa época. En la actualidad la leyenda del holandés errante se tiene como una de las más apasionantes sobre barcos fantasmas, llegando a inspirar libros, composiciones musicales e incluso películas. El legado que ha marcado la historia, a través de los años, es maravilloso y al mismo tiempo, enigmático.
Número 2. El Mary Celeste. Cuando se habla de barcos fantasmas, sin duda alguna el del Mary Celeste es uno de los casos que hasta el día de hoy da mucho de qué hablar, debido a que muchos de los investigadores no saben qué ocurrió a ciencia cierta con los miembros de la tripulación que iban a bordo de la embarcación cuando se lo encontró navegando en alta mar, a toda vela y completamente solo. La historia dice así. El 5 de noviembre del año 1872, el Mary Celeste zarpó de un puerto en la ciudad de Nueva York con la cantidad de 1.701 barriles de alcohol industrial. Su destino era llegar hasta la ciudad de Genoa en Italia con el objetivo de entregar el cargamento. El capitán del barco, Benjamin Briggs, quien era conocido por ser un hombre justo y amable, además de un católico modelo, viajaba con su esposa y con su hija de apenas 2 años de edad. A esto se le sumaban los 7 miembros de la tripulación que habían sido escogidos por el capitán. El viaje era como de costumbre, no muy diferente a otro que había realizado el experimentado capitán en anteriores ocasiones, donde nada parecía que pudiera salir mal, y sin embargo en los días posteriores algo salió mal. El día 4 de diciembre de 1872, casi un mes después de que el Mary Celeste emprendiera su viaje. El capitán del De la Tía, un barco que navegaba desde Nueva York hasta Gibraltar, divisó un barco que se iba aproximando hacia ellos, y no fue hasta pasar lo suficientemente cerca que reconoció al Mary Celeste al leer su nombre inscrito en la proa. Pero había algo muy raro. En el barco no parecía haber rastros de la tripulación por ninguna parte. El capitán se preocupó muchísimo ya que conocía desde hace mucho tiempo a su homólogo Benjamin Briggs y se habían hecho grandes amigos, por lo que decidió que debían abordar el barco para ver qué era lo que pasaba. Cabe mencionar que la sorpresa que se llevarían no sería para nada grata. En el barco no había rastro de la tripulación por ninguna parte, parecía como que si estos simplemente se hubieran desvanecido. Las pertenencias de cada persona yacían en los dormitorios. Se encontró un reloj identificado como el del capitán, que había sido apoyado sobre una mesa de noche. Los barriles de alcohol yacían en el compartimento de carga y en el último día anotado en la bitácora del capitán, no señalaba nada fuera de lo normal. Al final, el capitán del De la Tía decidió llevar el Mary Celeste hasta Gibraltar para realizar una investigación sobre lo que había sucedido. En cuanto a los miembros desaparecidos de la tripulación, jamás se encontrarían pistas de su paradero. En los periódicos locales aparecieron una serie de rumores de lo que podría haber sucedido con los 10 miembros desaparecidos de la tripulación. Una de estas teorías afirmaba que el Mary Celeste había caído a merced de piratas que habrían secuestrado o asesinado a los miembros de la tripulación, pero esto es falso, ya que no habían señales de un confrontamiento armado dentro del barco, además de que el cargamento de barriles de alcohol estaban intactos al igual que diversos objetos de valor de los tripulantes. El Mary Celeste hubiera sido el premio mayor para cualquier pirata, y al no haber señales de saqueo, podemos asegurar que no fue secuestrado por los mismos. Otro rumor que surgió es que el alcohol de varios barriles se había estado filtrando al exterior y que el capitán, temiendo de que una explosión era inminente por la fuga de este alcohol industrial, decidió abandonar el barco por medio de un bote salvavidas esperando a que los gases se disiparan para poder regresar al barco. Sin embargo, esta teoría nuevamente fue desacreditada, ya que cuando los tripulantes del De la Tía ingresaron al barco, hubieran percibido un olor fuerte debido a que la escotilla principal que contenía los barriles estaba sellada, cosa curiosa ya que el capitán hubiera ordenado abrir la escotilla para que los vapores se disiparan más rápido. En la actualidad el caso del Mary Celeste se tiene como uno de los grandes misterios del mar, que no han podido ser resueltos, y grandes investigadores han tratado de dar una explicación a lo que sucedió aquel día que los 10 tripulantes desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, siguen surgiendo nuevas investigaciones, una de ellas publicada por la famosa revista Smithsonian, en la que nuevos investigadores tratan de seguir el hilo de la historia y dar respuestas a este gran enigma mediante las herramientas modernas de las que se disponen en la actualidad. Si quieres saber más sobre este caso y sabes inglés, hay un link en la descripción del vídeo que te llevará a la página de la revista Smithsonian donde se aborda más de este misterioso caso. Sin dudas el misterio del Mary Celeste quedará para la posteridad y seguirá dando mucho de qué hablar. ¿Tú qué piensas que pudo haber sucedido con los miembros de la tripulación? Sea cual sea tu opinión, te agradecería que lo compartieras en los comentarios. Número 3. El Lady Lovibond. El Reino Unido ha sido la cuna de innumerables leyendas sobre barcos fantasmas. Uno de los casos más famosos y trágicos de la Marina inglesa, es el del Lady Lovibond, ya que nos demuestra hasta qué punto puede llegar una persona, cegada por la rabia, para cometer un acto tan atroz.
La historia se remonta a una mañana agradable, el día viernes 13 de febrero de 1748. El cielo estaba despejado y no había señales de una posible tormenta. El capitán del barco, Simón Reed, había contraído matrimonio con su novia Aneta, y había decidido realizar un viaje con su nueva prometida y varios invitados desde la ciudad de Kent, en Inglaterra, con destino hacia Portugal. Hubo una gran festividad a bordo de la embarcación, donde cada uno de los invitados felicitaba al capitán y a su novia, ofreciendo sus mejores deseos y realizando un brindis por la nueva pareja. Cada persona a bordo del barco se mostraba feliz y estaban celebrando la unión de las dos personas, excepto un hombre llamado John Rivers. Este ocupaba el cargo de primer oficial y expresaba un sentimiento de odio y rabia hacia el nuevo matrimonio, ya que se había enamorado de la novia del capitán, por lo que los celos le agobiaban. Cuando el barco estaba lo bastante cerca de un área conocida por los marineros como trampa de arena, que por si te lo estás preguntando, esta también se le conoce como arenas movedizas, y cementerio de barcos que muy ingenuamente pasaron demasiado cerca del área, provocando que estos fueran succionados rápidamente. A simple vista la arena pareciera estable con la ausencia de movimiento, pero cuando un objeto se desplaza a una velocidad considerable sobre esta, la densidad disminuye y la arena puede succionar en cuestión de segundos al objeto. John River, que se había estado emborrachando a lo largo del viaje, en un arranque de furia, arremetió contra el hombre que dirigía el barco golpeándolo en la cabeza, cayendo este completamente inconsciente en el suelo. Acto seguido John tomó el timón y dirigió el barco hacia la mortífera trampa de arena, en la que el barco iba siendo engullido en cuestión de segundos, llevándose consigo al capitán, su novia, los invitados y el mismo John River. 50 años después del incidente, se registró el primer avistamiento de este barco fantasma. El 13 de febrero de 1798, el capitán James Westlake se topó con el barco, asegurando que su bote por poco colisiona con el Lady Lovibond, y que al realizar una rápida maniobra con el timón, fue capaz de evadirlo, no sin antes escuchar unos ruidos extraños, provenientes del interior del Lady Lovibond, como si varias personas estuvieran festejando algún tipo de evento. El segundo avistamiento tuvo lugar en el año 1848, nuevamente otros 50 años después del primer avistamiento. Esta vez fue visto por varios pescadores cerca de la zona. Ellos describieron al barco como un buque de 3 mástiles que se dirigía a gran velocidad hacia el barranco. Los marineros preocupados decidieron ir por ayuda y llevar botes salvavidas al área donde habían observado que se dirigía aquel barco, pero para su sorpresa no encontraron absolutamente nada, el barco se había desvanecido sin dejar rastro. En 1948, otro capitán llamado Bull Prestwick afirmó haber visto al barco, y dijo que este parecía real, como cualquier otro barco, excepto por un detalle y era que el barco emitía un resplandor verde espeluznante. Hay un dato muy curioso, y es que el Lady Lovibond haya sido visto las fechas 1798, 1848, 1898 y 1948. Esto quiere decir que solo aparece cada 50 años desde su último avistamiento, cayendo siempre el mismo día, que es el viernes 13 de febrero. Sin embargo, en el año 1998, una multitud de turistas y personas curiosas, que estaban al tanto de la leyenda, se reunieron en aguas aledañas a la zona donde ocurrieron la mayoría de los avistamientos, y más temprano que tarde se llevaron una gran decepción, al constatar que no se materializó ningún barco que tuviera una descripción similar a la del Lady Lovibond. Solo nos queda esperar hasta la próxima fecha, en el año 2048, para ver si se registran más avistamientos o nuevamente nos llevaremos otra gran decepción como en 1998. En la mayoría de los casos de barcos fantasmas, existe una combinación entre partes de la historia que son ficción, con elementos reales, como por ejemplo el nombre de los barcos, el capitán del barco, el destino, etc. Ya sea que las apariciones fantasmales de estos barcos hayan sido reales o no, lo cierto es que se basan en acontecimientos trágicos reales en la historia de la navegación, a la que más tarde se le sumarían una serie de rumores y especulaciones, que eran muy comunes en esa época, dando lugar a muchos relatos que intentaran explicar lo sucedido. Por lo que la información de muchos acontecimientos trágicos de la navegación han sido tergiversados y modificados con el paso del tiempo, convirtiéndose en leyendas urbanas o también en adaptaciones de otras leyendas, como es el caso de El Caleuche, no abordado en este vídeo, ya que se considera una versión latina del holandés errante y muchos otros relatos europeos de buques fantasmas.
por lo que en la actualidad es muy difícil determinar si los hechos y sucesos que conforman cada caso son verídicos o simplemente son una invención de personas que buscaban entretenerse o beneficiarse económicamente, contando estos relatos a las demás personas. Sin embargo, la última opinión que cuenta es la tuya. ¿Qué piensas de estos casos? ¿Crees en ellos? ¿O piensas que no tienen mayor validez que otras leyendas populares, como es el caso del chupacabras y el monstruo del lago Ness, que todos hemos oído hablar en algún momento de nuestras vidas? Una vez más, te agradecería que lo compartieras en la caja de comentarios. Si el vídeo te ha gustado puedes darle pulgar arriba, y si quieres seguir viendo otros vídeos de la misma temática, puedes suscribirte al canal. Nos vemos hasta la próxima entrega.